Bienvenidos a Dos Leones, una idea. Qué placer estar con mi querida Laura. Hombre, es un gusto estar con Francisco León, Me el propio encanta León. Laura Sánchez León. Es que somos dos estar leones. Contigo. Me encanta. Dame la mano. Dame la mano. No te la voy a leer en este momento, pero yo tengo, No sería el momento. yo tengo ese poder. No sería el momento. Hay momento para todo. Pero hay un poder que me encanta y es el poder de amar esta ciudad. De amar esta ciudad con todas sus ganas, con todas las fuerzas. Y estos dos latinos, estos dos venezolanos la aman, la quieren, la adoran. Y nos encanta recibir gente que también ha hecho de esta ciudad ese rincón, ese lugar especial. También lo ha convertido en su nido, porque al final es un Así poco es. eso. Y el invitado Tenemos en viene común contigo. eso. Sí, que tenemos somos de en común. afuera y Somos amamos afuera. esta ciudad, este lugar tan hermoso. Así es. Esta no es una ciudad fácil, para nada. Por es una supuesto ciudad que no. que está, eso sí, llena de oportunidades y también está llena de gente que está dispuesta a trabajar por esas oportunidades. El invitado a continuación es un gran actor queridísimo. Por supuesto que ustedes lo conocen de grandes series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Él es Nacho Guerreros. Bienvenido. ¡Bravo! Nacho, qué placer, vale. Qué bonito. Nada qué más madrileño bonito. español que tenerte hoy aquí. Me encanta porque es verdad que tenemos muchas cosas en común y una de ellas es que amamos Madrid. Sí. Así es. Lo ¿Tú recuerdas amo, tu esta llegada ciudad. a esta ciudad? ¿Recuerdas cómo fue esa llegada a Me Madrid? acuerdo perfectamente y me acuerdo en el momento en que mi padre me dejó con el coche en la estación de tren. Wow. Vinieron a buscarme, a despedir dos amigas también, porque claro, yo venía a iniciar una carrera para estudiar arte dramático y convertirme en actor. Yo tenía muchos sueños por cumplir. Entonces era una mezcla, era una sensación primero de nostalgia, porque dejaba algo atrás que yo sabía que ya no iba a volver, una parte de mi juventud, de mi infancia, que yo ya sabía que ahí no se podía regresar de Sí. ninguna forma, ¿no? Y recuerdo perfectamente ese viaje en tren. Me recogieron en Madrid, en la estación de Chamartín, dos amigos de mis papás, que hoy no están, Alfredo y Marina, y inicié la vida con ellos un poquito hasta que me pude, bueno, pues independizar, ¿no? Un poco, porque mis papás tenían miedo de dejar. Yo tenía 20 años, era muy jovencito. Tenían como miedo de que... El niño se venía a la capital. Claro, a estudiar una carrera que además no estaba en la conciencia de la gente en el sentido que está hoy, ¿no? Porque no éramos tantos que deseábamos convertirnos en actor o actriz, ¿no? Y además venías de un campo totalmente distinto, ¿no? Entiendo que hacías cosas en tu ciudad, pero eras muy pequeñito. Era Venías muy- a una claro, ciudad yo había que pasado, te comía. claro, yo había pasado por el País Vasco, donde terminé el bachillerato, también con la intención de hacer allí carrera, ¿no? Porque yo ya tenía ser actor en mi mente desde la adolescencia. Y hubo un viaje a Madrid, el otro día mi madre me lo recordó. Nosotros vinimos a Madrid y cuando yo era chaval, pues mis padres con sus amigos alquilaban autobuses y hacíamos excursiones, todos los niños y los papás y tal, y vinimos a Madrid. Yo tenía 14 años. O sea que ahí Wow. comenzó la ilusión. Y yo tenía a Madrid metido desde antes, de esto que te enamoras platónicamente, ¿no? Sin conocer. Y claro, cuando vine con 14 años o 15, ¿eh? Y yo veía la Gran Vía, Sol, el Palacio de las Cibeles, que entonces todavía no era el ayuntamiento, vi pues todo aquello que a mí me parecía enorme, una ciudad con mucho ruido y enorme. Yo en ese momento pensé, yo tengo que venir aquí a iniciar mi vida aquí. Entonces, pues para mí ese viaje fue, aparte de simbólico por lo que ocurrió después, ¿no? Porque yo en ese momento deseaba mucho pertenecer a esta ciudad y luego que se cumplió, claro, porque pertenezco y además yo me considero madrileño, riojano, español y ciudadano del mundo. A La Quiero Rioja decir tomar vino. Claro, yo nací en La Rioja, pero Madrid es una ciudad muy importante para mí y yo me considero de Madrid y es más, yo la puedo criticar la ciudad, pero que no me la critiquen, porque es verdad que Madrid, Yo para mí también soy Madrid, que no me lo igualita. toquen. Que no me lo toquen. Que no a me mí lo también me toquen. pasa lo mismo. Me pasó con gente de otra comunidad, no voy a decir cuál, para no Cuéntanos. alimentar No. los problemas que ya existen entre esas dos ciudades. Ya sé cuál es. Que me estaba No sé, criticando. hablan de Barcelona. Que me estaban criticando a Madrid y yo, epa. No, cero. Esto Que no no es nos lo así. toquen. Oye, por cierto, me encanta La Rioja. Hombre, Qué región tan ¿cómo no te bonita, va a tan encantar? especial. ¿Tú sabes que lo llaman la Toscana de España? Es que es preciosa. Y me acuerdo haber ido a Logroño, Ujú. A la calle Laurel. A la calle sí, Laurel, claro. a pasármela bien. De hecho, me encontré con unos venezolanos en un bar y me tomaron una foto en una pared que tienen llena con gente que los visita y que conocen. Y fue muy especial el viaje. Además, tuve la oportunidad de ir a un hotel que está cerca. Bueno, la verdad es que es muy rico. Sí, La Rioja tiene muchas ventajas, es una comunidad muy pequeña, tanto en habitantes como en extensión, y te la puedes recorrer muy fácil. Y luego la gente es que... La gente es muy amable, o sea, es muy Eso amable, es. de los mejores lugares de Sí, España. Bueno, tú que vienes de esa zona de vinos, ¿qué lugar para tomarse un buen vino recomiendas? Sabes que hay una aquí co- en Madrid.
No me gusta el vino. ¿No te gusta el Ya, vino? No bebo sabía alcohol. que iba a No bebes decir. nada de alcohol, ¿verdad? No. Nunca. No, sí, sí. Lo que pasa es que el vino, fíjate qué curioso, y yo imagino también, luego me siento culpable. Digo, ostras, ser riojano y que no te guste el vino, pero me imagino también que habrá valencianos a los que no les guste el arroz, por Hombre, a mí ejemplo, no me gusta ¿no? la cerveza, por Que- ejemplo, y vengo de un país claro. donde se toma cerveza todos los días. Para mí, Cervecero. y fíjate que La Rioja lo que caracteriza a esa pequeña región es conocida mundialmente por sus caldos. Pues es que a mí no me gusta, no consigo encontrar el sabor. Pero bueno, que vengan a La Rioja y que prueben todo el vino del mundo. Y además se come excelente. Divino. Se come divino, excelente. divino. El Marqués de Riscal, ¿no? Por allí se Por come todo, muy y bien. luego pueden ese hacer la hotel- ruta ese de hotel vino. es precioso. Claro, Además. todo. Y Aro, Arquitectónicamente. Santo Domingo de la Calzada, Calahorra, que es de donde soy yo, con su catedral. Bueno, es que ahí, y luego ahí cerca, porque todo está cerca, podéis ir a Enciso, donde podéis encontrar hasta huellas de dinosaurio. Es que hay de todo ¿Cada en La cuánto Rioja. vas tú a La Rioja? Yo voy mucho. ¿Vas bastante? Voy más o menos una vez al mes, sí. Ah, qué maravilla, Sí, sí. qué maravilla. Bueno, mucho, voy lo que puedo, pero Bueno, vamos. pero una vez al mes, mira, nosotros vamos Sí, una está vez al bien. año y si podemos a Claro, Venezuela. pero bueno, vosotros tienen que cruzar el charco, es un viaje ya más largo. Uy, sí, ya yo Es tengo correcto. años, Es ya muy yo tengo largo. años que no visito mi país, pero te voy a decir algo que Madrid me ha hecho sentirme acompañado, apoyado, con familia, con amigos Es que se han correcto. convertido en familia. Mm. Y bueno, también yo creo que hay tanta migración que hasta en comida, en cultura, yo voy caminando por Callao y me encuentro puros venezolanos, ya porque Sí, somos muchos. sí, Entonces aquí- creo que eso aquí hay también muchos. forma parte de sentirte en casa, ¿no? Que Madrid es una ciudad multicultural. Y creo que eso es algo que a mí me marcó del primer día que la conocí, cuando me enamoré de esta ciudad en el 2004, que vine de vacaciones. Y te quería justo preguntar, ¿qué sientes que te ilusionó a ti en el momento de llegar ya, de estar estudiando actuación, de encontrarte a lo mejor con una escuela de arte dramático? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, uy, estoy en el lugar correcto? Yo creo que no fue el primer año, fíjate, porque el primer año yo echaba bastante de menos. No todo es color de rosa, porque la Claro, migración claro, tiene lo es una suyo. ciudad que el primer año no es fácil. Es correcto. Pero fue por mí, no porque me sintiera solo ni nada de eso. Después de salir de Alfredo y Marina, de su casa, de sus amigos de mis papás, que además eran bastante más jóvenes que mis papás. Ellos eran solamente 13 años mayor que yo, Sí. con lo cual yo tenía 20 y ellos tenían 33. Para mí eran mayores, fíjate qué curioso. Pero me llevaron por todo Madrid. Yo con ellos descubrí Madrid. Ellos me llevaron al rastro, me llevaron de bares, me llevaron al concierto de Juan Luis Guerra en el año 90. Me llevaron a muchísimos sitios. ¿Te gusta el merengue? Muchísimos sitios, mucho. Y descubrí mucho con ellos y me abrieron un poco las puertas a la gran ciudad, ¿no? Sí. Pero el primer año, luego ya salí de ellos y me fui a vivir a un piso compartido. Fíjate qué fuerte en lo que es la edad, ¿no? Me trataron como si yo fuera su hermano pequeño. O sea, el trato fue... Pero para mí eran muy mayores, porque uno tenía 26 y el otro 30. Y eran muy mayores para mí. gente tan Yo- mayor, ¿verdad? Claro, digo, "Uf, yo con 20, ¿qué hago yo con esta gente?" Pero me trataron genial. Luego con Luis sí que he tenido trato después. Y dije, bueno, yo me tengo que ir a una residencia de estudiantes. Y en esa residencia de estudiantes en la Gran Vía, yo ya estaba en la Escuela de Arte Dramático con Matilde Fluixá, que fue mi primera profesora de interpretación, y en esa residencia de estudiantes sí que empecé a tener un grupo de gente de mi edad donde A sentirte parte de la ciudad. Exacto. Y ahí, en plena Gran Vía, la residencia ESO. Fíjate, 30 y tantos años han pasado de esto y todavía conservo a bastantes amigos de aquella época. Y eso ya me hizo sentir parte, las salidas nocturnas, claro, con 20 años, pues fiesta. tienes que salir, la fiesta, Malasaña. Todavía había mucho movimiento cultural de la movida madrileña, aunque ya no existía hace muchos años antes, o 5 o 6 años antes, pero sí que quedaba un pozo muy importante del Madrid importante que fue en los 80, ¿no? De Correcto. aquella apertura a la vida, ¿no? A ¿Qué los locales conciertos. crees tú que fueron como que marcaron también esa movida? Sin duda para nosotros, bueno, nosotros íbamos mucho a Moncloa, que era donde estaba la vida universitaria, porque Sí. muchísimos compañeros de residencia estudiaban en Moncloa, en la facultad. Pero había un sitio que a mí me gustaba mucho, que descubrí un poquito más tarde, que se llamaba la Vía Láctea. Claro. Está abierto, sigue ¿En Malasaña? abierto. En Malasaña. Yo lo conozco. El Penta, por ejemplo, Sí. era de los sitios que estaban súper de moda porque habían sido muy importantes durante la etapa de la movida madrileña. Y eso lo recuerdo. Y luego también, fíjate qué curioso ahora con la edad, como decía Picasso, uno es joven hasta que se muere, pero a mí me cuesta mucho salir de noche. Me encanta Muchísimo. el día, a mí también. Y a mí me encanta el día, me levanto a las 6 de la mañana, hago deporte, me voy a trabajar. Pero yo en aquella época recuerdo de hacer fiestas en las habitaciones de la residencia, empezar la fiesta a las 11 de la noche, un sábado, un viernes, y salir de allí a la 1. Uy, sí. Y volver a las 6. Digo, pero ¿cómo yo
era capaz de hacer esto Yo me miro sin atrás ningún y digo, problema. ¿cómo fui capaz? Yo también. Sí. ¿De dónde salía esa energía? Claro, y la noche, y además no nos daba pereza. Estábamos en un local en Malasaña, A coge otro. un taxi, vete a otro lado, hazme el quinto coño. Porque además siempre ha habido esto de los sitios de referencia, ¿no? Totalmente. Entonces te quedan uno Totalmente. opuesto al otro. Totalmente. Íbamos a Malasaña, por ejemplo, porque entonces el tardeo, o igual existía, pero yo no tengo conciencia de que hubiera tardeo en los 90. De que mira, no tengo esa conciencia ni que se denominase como tal. Eso más o menos ha sido un invento reciente, ¿no? Del salir a tomar vermú, el tardeo. Eso es para alargar la bebida. Eso Claro, solo claro. es para alargar Se la ha bebida. suplido la noche por el día. Hombre, y claro. creo que antes era mucho más Madrid de noche, muchísimo más. Yo lo viví con mucha intensidad durante bastante tiempo. Además, ese Madrid de noche, incluso ya años posteriores, trabajé de noche en un bar, Capote, en Alonso Martínez, que ya no existe. qué bien. Sí, y estuve 2 años trabajando en la noche madrileña. Se convirtió en tienda de ropa. Capote, no, mentira, es una Pues, broma. no soy es que no lo sé, pero, Bueno, igual- no lo descarto. pero puede ser Igual que sí, perfectamente. ¿no? Si grandes teatros se han convertido en tiendas de ropa, Ay, puede es verdad. pasar. Sí, sí, eso es Mira, tremendo. y con Eso es todo tremendo. lo que has tenido, las oportunidades tan bonitas que te ha dado Madrid, el poder hacer lo que te gusta y hacerlo además de la mejor manera, ¿ha habido algún momento en que hayas dicho, oye, me quiero ir Sí. en este momento, decir, oye, es que quiero irme de aquí, esta no es mi casa? ¿En algún momento? No es extremo, o sea, no de tirar la toalla, pero sí dejarla un poco arrinconada. Eso sí me pasó, sobre todo en el primer año. Y luego incluso después, cuando yo no lograba conseguir en la profesión la meta que yo me había propuesto, ¿no? Porque claro, es tan lento, sobre todo porque vienes de un entorno que nadie de mi familia tenía ningún contacto, porque los contactos son tan importantes. Son lo importante. Eso es tan importante. Son tan necesario. importantes Total. y tan necesarios. Es decir, yo tuve que empezar, ayer lo hablaba con un compañero de la serie también, con Carlos Chamarro, es que tuvimos que empezar de cero, no de menos cero, a estudiar, a prepararte bien, porque también es verdad que la profesión yo la idealizaba mucho, la tenía muy idealizada, y cuando ya la aterrizas, incluso la disfrutas más. Totalmente. O sea, yo tenía que aterrizarme en todos los aspectos, ¿no? Y creo que a lo mejor empecé tarde a vivir de lo mío porque es verdad que antes igual no estaba preparado, ¿no? Porque tenía pues esa cosa de idealizar la profesión. Luego cuando descubres que es una profesión que amo profundamente, tanto como a Madrid, amo profundamente y sé que con disciplina, con rigor, con constancia, se llega. Se llega. Yo tengo la conciencia tranquila porque he llegado desde la nada. Que eso es muy, muy bonito, llegar a los sitios desde la nada, solamente con trabajo y trabajo Pero y trabajo. desde la nada, creo yo, pero con esa pasión que te caracteriza y que investigando un poco de ti, sé que eres una persona con una sensibilidad importante. Venías de trabajar con personas con discapacidad, Sí, ¿no? eso fue uno de los primeros trabajos. ahondar en la vida de alguien que te necesita, te hace abrir puertas de otra manera, ¿no? Porque ves la vida con ese positivismo y querer ayudar. Y yo creo que la persona que se abre, le llegan las cosas, ¿no? Creo que viene de estos inicios tuyos. Quiero pensar que sí. Y también es verdad que luego a veces hablas con gente, pues mi amigo no sé qué lo intentó y se abrió y no llegó, ¿no? Yo quiero pensar que sí, que es verdad que dejándote llevar y teniendo mucha paciencia. Porque es una profesión que sí que es verdad que puedes arrinconar la toalla, como os hablaba antes, pero tirarla no, porque tu vocación es mucho más fuerte que el destino. Es decir, tú estás predestinado para esto. Correcto. Y entonces, si tú abandonas y tal, el destino te va a voltear y te va a poner otra vez en el mismo lugar. Sí. Y ese cambio tan grande de trabajar con personas con discapacidad, cuéntame un poquito esa historia, ¿no? Que trae tu data de joven, ¿no? De allí, de estar en muy tu... joven. Muy jovencito. Muy joven. Yo llegué a Madrid, necesitaba trabajar, porque mis padres me ayudaron muchísimo económicamente, pero yo tenía que trabajar. Claro. Y entonces todo el mundo trabajaba, estudiábamos la carrera y trabajábamos. Esto es algo que no está inventado, que no lo inventé yo, era así. Entonces yo necesitaba trabajar y vi un anuncio en segunda mano que se necesitaba chico para pasear a un señor. Y entonces empecé con él, con Juan. La verdad que luego no sé qué así, pues fíjate, estoy hablando de hace 35 años o 34, ¿no? Y empecé con él y luego ya también trabajé para la Comunidad de Madrid dentro de Aspain, que es una empresa que se dedica pues a ayudar a personas con discapacidad, ¿no? A mí me encantó. Me gustaba mucho ese trabajo. Estuve 6 años. Wow. En una época, fíjate, yo tenía 21 años cuando entré ahí a trabajar y estuve hasta los 27, 28. Pero yo creo que también eso te da cierta sensibilidad que aplicas en el mundo de la actuación también, ¿no? Porque es como conocer también mucho a las personas. No sé si eso, pero sí. Yo ahí
aprendí a quejarme poco. Quiero decir, porque yo sobre todo podía caminar hasta sus casas, yo puedo lavarme los dientes, algo tan cotidiano como lavarse los dientes o beber un vaso de agua, hay muchas personas que no lo pueden hacer. Sí, claro. Y entonces valoras mucho más los pequeños detalles. Este gesto es tan sencillo de hacer para nosotros, pero hay otra gente que no puede. Qué bonito eso, porque de verdad que son cosas sencillas, pero yo creo que al final son etapas que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y dentro de esas etapas, bueno, hay distintas versiones de cada uno. ¿Qué versión de Nacho ha sido la más valiente? Sabes que esa pregunta no sé responderla, porque creo que cada etapa tiene su aquel, ¿no? Yo creo que también no se trata de valentía, sino simplemente dejarte llevar por tu intuición, ¿no? Yo sabía que tenía las facilidades, digamos, ¿no? Espérate, que tampoco me las quiero aquí dar de nada, pero yo tenía mucha vocación por esta todo, Nacho, ¿vale? Tú no tienes permitido darte de todo. Sí, lo que pero tú toda quieras. La trayectoria como Mira, para tú dártelo tienes, de todo. tú anda, venga. Que yo estaba tan seguro de que podía llegar que igual me vanaglorié mucho en ese momento, pero para mí fue un empujón muy importante creer en mí. No sé de dónde me vino eso, porque también es verdad que yo lo pasé mal. O sea, no es nada fácil abrirte hueco en este mundillo. Yo me tuve que dedicar a otras muchísimas cosas para vivir en esta ciudad. Y recalco que yo tuve la ayuda y el amor de mi familia siempre, desde el minuto uno. Para ti es muy importante tu familia. Muchísimo, porque además luego eso lo valoras con el tiempo también, ¿no? Digo, joder, qué suerte tuve que mis padres me permitieron venir, que me ayudaron, que me apoyaron, al principio eran reticentes por el miedo que tenían a que su hijo viniera a una ciudad tan grande, tan desconocida para nosotros, ¿no? Y sin tener los contactos necesarios para empezar. Sí. Simplemente había pues que estudiar. Pero bueno, he tenido la suerte de tener el amor familiar, no solo con mis padres, con mis tíos, hemos sido una familia bien avenida, y eso me ha dado a mí el suficiente, no sé, los suficientes elementos y herramientas para desenvolverme bien en la vida, porque es verdad que eso me ha hecho confiar. Me ha hecho confiar en mí mismo. Qué bonito. Sí, me parece además muy especial, porque además esa confianza en ti mismo se ve reflejada, ¿no? En un trabajo que vienes haciendo durante años. Además de formar parte de series que son emblemáticas, que forman parte del ADN del español también. Hombre, es que yo creo que Aquí no hay quien viva, que además se veía mucho en Venezuela. Mucho. Sí, muchísimo. Y en muchas partes de Hispanoamérica. Sí. Y La que se avecina, que llevamos 17 temporadas, casi 20 años de rodaje. El año que viene cumpliremos 20 años de rodaje de La que se avecina. Durante el 2027 cumpliremos 20 años. Entonces, yo muchas veces no soy consciente de que esto ha llegado a tantos sitios y se ha metido por tantas grietas y tantos rincones, no solo de España, sino de fuera. Del mundo. Nacho, ¿y cómo llegaste ahí a La que se avecina? Pues porque anteriormente ya había participado en una temporada de Aquí no hay quien viva, que fue Aquí no hay quien viva, llegas fue primero. Gracioso, porque yo estaba representando esto, fíjate que lo cuento porque pasan cosas en el teatro. Mi vida ha estado marcada sobre todo por los beneficios del teatro. Yo considero el teatro como la madre del cordero del actor. Es que no puedo entender un actor que no se haya subido nunca a las tablas, no lo puedo comprender. Y entonces estaba haciendo una obra de teatro, Bent, que tuvo mucho éxito, dirigida por Gina Piccirilli, que había sido mi profesora, una argentina. Ya no es que fuera buena maestra, es que yo creo que ha sido la mejor directora con la que he trabajado, con permiso de todo el mundo, pero es que Gina para mí es muy especial porque me vio desarrollarme como actor, ¿no? En sus clases. Tuve 3 años con ella. Entonces hicimos esta obra de teatro y vino mucha gente de la profesión a verla. Tuvo muy buena crítica y bueno, pues estaba una noche Elena Arnao, que era la directora de casting de Aquí no hay quien viva, y lo sigue siendo de La que se avecina. Wow. Y entonces yo llevaba la cabeza rapada y llamó al representante que tenía entonces, a Luis. Oye, es que he visto a Nacho y tiene la cabeza rapada, tiene pinta de yonki. Y entonces... O sea, que se lo necesita. Y es que, oye, puede hacer perfectamente Aquí no hay quien viva, y así fue, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio me hizo un casting para una serie que no salió y dice, pues luego ya dijo esto, lo de Aquí no hay quien viva. Fui a Aquí no hay quien viva, pero solo iba a participar en un capítulo. Imagínate. Solo en uno. Y entonces yo vi que tenía yo escenas con Tejero, con Malena Alterio, y por cierto el trato fue espectacular. Todos mis compañeros me trataron maravillosamente bien. Siempre recuerdo ese día en mis redes sociales, siempre lo recuerdo, que fue un 28 de marzo de 2006. Qué buena fecha, el 28 de marzo, es una fecha muy importante también para mí.
Para mí es muy importante. Además, como el 29 es el cumpleaños de mi madre, le dije, mamá, creo que te voy a hacer un regalo importante para este año, porque yo entonces ya digo, yo creo que me voy a quedar en esta serie. Tuve una intuición. Pero fíjate qué fuerte que luego... Sí, lo presentía porque además una amiga mía, Cristina Rodríguez, meses antes, y yo no estaba viendo Aquí no hay quien viva hasta la segunda o tercera temporada, meses antes me había dicho, oye Nacho, hay una serie que tú estarías maravilloso ahí, estarías ahí, es una serie cómica que la tienes que ver, y empecé a verla y evidentemente me hice fan. Lo que yo no sabía es que cuando yo la veía con tanto cariño y tanto apasionamiento, no sabía que yo iba a participar en ella como actor, ¿no? Y el primer día fue maravilloso. Maravilloso. Y yo supe que me iba a quedar. Y así fue. A los 2 o 3 días de mi primera intervención, me llamaron, oye, que ¿tienes tiempo libre? Y yo, el corazón. Pum, pum, no, pum, déjame pum, ver mi agenda. Pum, pum. Digo, hombre, sí, estoy de gira con Bent los sábados, pero tengo tiempo libre. Ah, porque es que te están escribiendo los guionistas cosas. Y yo recuerdo que me elevé. Me iba caminando y recuerdo que iba caminando por una calle muy cerca de Plaza Mayor y me elevé. Claro, dice, no le hablo a nadie más. Sí, como Teresa de Jesús. Yo iba levitando en ese momento de la alegría que me dio. Total. Qué bien. Y me encanta, Nacho, porque además sigues con los proyectos, siguen con un montón de historias que vienen, ¿no? Porque me mencionabas que vienen proyectos hasta el 2028. Pues tengo un proyecto muy bonito de teatro con mi amigo Diego Landaluce, que es un dramaturgo excepcional, joven. Y a mí me gusta mucho trabajar con gente joven. Bueno, me gusta trabajar. ¿Qué tú eres un hombre joven? Pero con gente joven. Sí, soy joven. Hombre, claro. Somos muy pues jóvenes. me gusta trabajar con gente más joven que yo. Yo también, yo soy igual. Y porque les veo con mucho impulso, mucha ilusión. Entonces me proponen algo y digo, venga, va. Y me ha propuesto una cosa maravillosa que se titula Aurora. Que tampoco puedo hablar mucho porque como está en un estado tan embrionario me da miedo, pero creo que va a ser un bombazo. ¿Y es de Rocambolesca, de tu productora? No es de Rocambolescas. No. Es una... Pero será un palazo. Tengo 2 productoras. ¿Tienes 2 ya? Tengo 2. Es que además ya íbamos a hablar de tu fase, tengo tu fase Rocambolescas, que la fundé en 2018 para hacer una obra de teatro. Precisamente nació porque hicimos Juguetes Rotos, que la dirigió y la escribió Carolina Román, que es otra de las directoras que siempre va a estar conmigo, porque aparte nos conocimos de una forma muy especial también, ¿no? Y forma parte de mi vida como si fuéramos familia. Eres de relaciones estables, Nacho. Largas. Bueno, ¿Sí? ¿Sabes qué? A mí me gustaría, lo que pasa es que hay veces que la vida te sorprende con traiciones inesperadas. Ya, eso también. es. También. Y entonces, para eso tienes que estar preparado, ¿eh? Tienes que estar preparado. A mí me ha pasado recientemente y yo no estaba preparado para eso. Pero una traición. Pero lo bueno es que tienes la que se avecina tantos años. Claro. Hablo en general, a nivel profesional, de relaciones estables. Mira, fíjate, tienes tantos años con tu años con tu serie, que además a mí me llama mucho la atención porque yo creo que cuando yo llegué a España y a Madrid, creía que todo era como Aquí no hay quien viva y la que se avecina. Un poco bueno, así, ¿no? Es que la vida de las comunidades españolas es un poco eso, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Un poco. Oye, mira, no quería tocar temas de relaciones, pero yo lo pero llevaba me encantó, pero me encanta, pero como yo sé que Drama Queen le iba a encantar el tema de relaciones, digo, pero cuéntame más. Pero porque a mí me gusta el chisme. Porque este chismoso. ¿Te gusta el chisme? En cambio, yo A mí soy me encanta el admiradora chisme. de la trayectoria, ¿vale? No, a mí me gusta el chisme, pero sí también, aprovechando el chisme, Ya él se va a montar. ¿hay algún lugar? ¿Tú sabes qué pasa? Que te lo digo porque a mí me pasa con Madrid. A ella le encanta que yo haga esto. ¿Hay algún lugar? Hay unos lugares que a mí me gusta porque yo los identifico con una ruptura o con algún momento difícil que pasé. Digo, lugares de Madrid. ¿Hay algún lugar que de repente sea un refugio para ti, que no sé, te gusta caminar ahí, te gusta llegar, sentarte? En un momento así, donde hay una traición, donde algo se rompe. No hay lugares concretos en ese aspecto, pero sí que es verdad que cuando me ha ocurrido, sí que me da por pasear, por caminar. Me gusta mucho caminar, porque además he vivido ahí, por el Madrid de los Austrias. Ya. Por favor, Eso qué belleza. Eso es una belleza. Y entonces belleza. tú vas caminando por esas calles, por la calle del Cordón, la calle Sacramento, la plazuela de San Javier, la calle del Rollo, y entonces se te va calmando un poco esa ansiedad, ¿no? Porque ves la belleza, y la belleza calma la ansiedad. Tú eres del centro de Madrid. Tú eres más del centro Siempre de he Madrid. vivido en el centro de Madrid, siempre, excepto el primer año que viví en la calle San Francisco de Sales.
Bueno, también es centro de Madrid, Sí, porque un poco Moncloa, claro. Pero bueno, yo llamo más centro de Madrid la Latina, todo el cogollito, ¿no? ¿Y qué tiene el centro de Madrid que no tengan otras zonas? Pues mira, yo podría hacer mi vida en 40 metros cuadrados. O sea, tengo gimnasio al lado, la farmacia, los cafeterías con un buen café, la plaza de Santa Ana cerca, la estación de Atocha al lado. 52 cafés de especialidad alrededor. Tienes unas panaderías estupendas, espectaculares. No sé. ¿A cuál me llevarías hoy, por ejemplo, si yo te dijera que me llevara a tu barrio? Yo te voy llevaría contigo a tu barrio? Pues hay varios, pero te llevaría a Dale Café, que es un local. ¿Dale Café? Dale Café es un local que llevan argentinos y es pequeñito, pero tienen un café extraordinario. Y luego tienen, que eso también hay que... ¿Y dónde está Dale Café? Hay que tener la tentación, hay que contenerse la tentación, porque luego tienen Alfajores. unos pasteles hechos por caseros, hechos por ellos. Además tienes de todo Alfajores, tipo. todo, cosas Como los dulce que de te vamos a leche. dar hoy aquí. Increíble. Hecho por una Porque te venezolana. la boca. ¿Qué tiene el teatro que no tiene la televisión, Nacho? ¿Qué a ti te gusta? Algo fundamental. Y ojo, también es verdad porque yo digo que me gusta el teatro, pero ojo, también la tele, ¿eh? Lo que pasa es que el teatro tiene algo, lo que tú me has preguntado, Sí. que es que está el público ahí enfrente. Y eso es, para mí, como actor, que me apasionan las tablas, no solo me apasionan las tablas, sino el hecho de ir a hacer teatro, ¿no? El hecho de ir a una ciudad, el coger la maleta, saber que en la noche voy a estar en Palencia, Valencia o Teruel. Eso me estimula muchísimo. Lo que da el directo, ¿no? Total. Eso es. O cada público es O diferente. cada público. Cuando vas a una ciudad, ves la ciudad. Yo tengo la suerte de que me he recorrido España un montón de veces. Haces un poco de teletrabajo. Claro, y vas a comer al sitio que te recomienda. Oye, mira, vete a mí el teatro de verdad que me fascina y sobre todo esa sensación de ver los teatros tan diferentes y tan bellos que tenemos en España. Bellos, ¿no? de verdad. Hay de todo y bellísimo. Hay un regalo, teatros los que teatros son españoles. espectaculares. Pero- eso te impone mucho respeto. Sí, pero tener a la gente también ahí enfrente te da una magia y una energía particular, Sí, ¿no? Y total. creo que la vivimos también nosotros Sí, cuando sí, fuimos sí, a sí. verte el podcast. Nos encantó. Porque estábamos rodeados de porque ese en esto público que tenemos te algo estaba en viendo. común, no en todo lo demás porque eres una eminencia, pero en podcasteros sí que nos estamos aquí haciendo No, podcast. y ese Lo que podcast pasa es además que fue tú lo muy tienes especial. bastante recorrido y este que fuimos fue muy especial porque Fue muy especial para iba mí. mucho con tu esencia. Ahora que conozco un poco más tu trayectoria, digo, oye, ese podcast es muy tú. Es muy muy tú. Es que a mí yo conocí esta fundación Dadoris, que trabaja con chavales Sí. con altas capacidades, pero con escasos recursos económicos. Increíble. Entonces, la labor de esta asociación me parece tan bonita de ir ya visteis, empezaron esta fundación, que no es asociación, Fundación Dadoris, empezaron unos jubilados, lo típico, Correcto. que se van de su trabajo y oye, y por alguien conocido, oye, pues yo tengo este niño con altas capacidades, empezaron a llamar a institutos de España preguntando si existían chavales con altas capacidades, instituto a instituto, ciudad por ciudad, porque ellos los iban a financiar los estudios. Imagínate. Altas wow. capacidades con bajo recurso Sí, económico. sí. Eso me parece una labor Yo Yo escuchaba importante. esas historias, yo decía, porque además es un tema que lo tocaron allí, el tener un hijo con altas capacidades hace que la familia lo sufra también, porque es un poco de poder llevar a una persona con esto que además no estás preparado para ello. Exacto. O sea, toda la familia se impacta cuando aparece un hijo de esto. Entonces, Sí. es un tema más que todo del entorno familiar también, ¿no? De ayuda a todo el entorno. Total, porque además estos chavales en la mayoría de los casos dan ciertas señales. Total. Hay un poco de exclusión, Mucho. un poco de moving escolar, bullying Bullying. escolar, igual en el comportamiento, incluso en el desarrollo psicomotriz, hay ciertas cosas que son señales de que el chaval tiene altas Y capacidades. fíjate que algo que vi que muchos en otras ciudades o en otros pueblos pues sentían que no eran entendidos hasta que llegaron a Madrid. Hasta que llegaron a Madrid, a su universidad, a su lugar de estudio, etcétera. Y hay gente como tú, porque es que aquí cabemos todos, hay Exactamente. tanta cantidad de gente que raro es que te sientas solo, ¿no? De alguna forma. Volvemos Esto- a esta ciudad que nos encanta. Madrid, ¿sientes que es una ciudad que tú la eliges o que te elige? Hay mucha gente que no ha aguantado estar en Madrid, ¿eh? Lo sé. Tengo gente que se ha ido a Sevilla. Yo amo Sevilla, Sí, pero es verdad que Sevilla yo- es espectacular. Por favor, Me Sevilla. encanta. Es espectacular. Esta parte la podemos omitir. Mi esposo gaditano me diría, no, nos vamos a Cádiz. Pero es que Sevilla tiene es majestuosa Sí, Sevilla. es majestuosa. O sea, Sevilla es muy majestuosa, Es pero es verdad majestuosa. que en Madrid... Pero Madrid es la ciudad que hemos elegido. También. Yo la elegí antes de conocerla.
¿no? ¿Tú soñabas con Madrid? Sí. Fíjate que cuando yo era niño me gustaba mucho la geografía y tenía un mapa muy grande que le habían regalado a mi padre en la caja de ahorros, en el banco. Y entonces yo extendía ese mapa en el suelo y hacía el trayecto por la Río Calahorra. Y yo me hacía un trayecto por la carretera hasta Madrid. Qué maravilla. Con el dedito. Chucu, 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 chucu. Qué maravilla. Qué bonito. Nacho, lamentablemente se nos va el tiempo. Pero podemos seguir. Podemos hacer muchos podcasts, pero... No, yo quería preguntarle a Nacho cosas. Yo también, yo quiero preguntarte, es que yo sé que esto es así, pero quería preguntarte que si alguien viene a Madrid, ¿qué es lo que no debería dejar de hacer? Yo creo, porque a mí es una ciudad que me encanta, pero creo que lo que no debe hacer es meterse en un interior. Es decir, hay que pasearla, incluso con lluvia. Sí. Y entonces Qué rico caminar Madrid con lluvia. Con lluvia es precioso. Pero no un mes, como llovió hace poco. No, 3 meses. No, como 3 meses. 3 meses hemos estado, menudo invierno hemos pasado. Y menudo verano pasaremos. Y ahora pasaremos un veranito, pero a mí me encanta el calor de Madrid. Pero caminar por todas estas calles que te digo, si tú te pones en Puerta del Sol, que creo que todo el mundo debe ir a Puerta del Sol, kilómetro cero, vas caminando por la calle Arenal, llegas a Ópera, pasas el Teatro Real y te sitúas frente al Palacio de Oriente. Y te paseas por la calle Bailén. Por favor. Y vas hacia la Latina, pasas por la iglesia de San Francisco el Grande. Hay que meterse dentro, hay que ver la iglesia de San Francisco el Grande. Es impresionante la iglesia. Es verdad. Subes a la Latina, te tomas lo que sea, Plaza Mayor, lo que sea, haces así como un circulito y yo creo que eso sí que no pueden Nadie se lo dejar puede de perder. hacer. No se lo pueden perder. Mira, yo quería preguntarte antes de irnos, porque no sé cuántas veces podré estar yo frente a ti preguntándote, Cuando quieras. si no fueses Coque en la serie, ¿qué personaje te gustaría ser? Es difícil esto, ¿eh? Porque luego hay personajes que van descubriendo. Por ejemplo, si yo fuese actriz, me encantaría el personaje de Natalie Seseña, de Berta, Doña Berta, mujer de Recio. Y si fuera Jordi Sánchez, qué placer ser Recio, ¿no? Porque es un personaje que, como él dice, hombre, como persona es un saldo, pero como personaje es un personaje espectacular y es que lo interpreta maravillosamente bien, porque además no puede ser más opuesto. Jordi es la discreción, el respeto, es un compañero estupendo y mira Recio como es. Pero a Recio lo queremos toda España. Es verdad, es verdad. Mira, y si quisieras tú ver nuevamente aquí a alguien en nuestro podcast, ¿a quién te gustaría ver que pudiéramos entrevistar nosotros acá en Que nuestro sea de espacio? fuera de Madrid y que ame haya Madrid venido tanto y que ame como Madrid tanto como nosotros. Alguien que tú conozcas. Hay tanta gente que, por ejemplo, por decirte de alguien, Jordi Sánchez, por ejemplo, que es catalán, es de Barcelona. Y fíjate, sí, ahí sí que hay tema. Hay tema, hay bastante Ahí hay tema. bastante tema con Jordi. Hay tema. Muchas gracias. Qué Oye, bien, ha bueno. sido un placer. Querido, De verdad, muchísimas qué gracias. maravilla, Gracias qué por venir, privilegio. gracias por tomarte el tiempo, por además abrirte de la forma en que te has abierto a contarnos un montón de cosas. Y bueno, nosotros felices de que nos hables de Madrid, de cada uno de sus rincones y sobre todo lo que significa para ti. No, y sobre todo hay que invitar a la gente que no conozca esta ciudad, que la habrá, Sí. que venga. Que esta venga, ciudad que venga a Madrid. es imperdible, es una de las ciudades más bonitas del mundo. Del mundo. Yo también Es lo hermosa. pienso así. Gracias, Laura. Gracias, mi Fran. Ha Gracias, mi sido Leona, maravilloso. por todo. Gracias al por equipo, a este equipo por estos increíble, amigos maravillosos que tienes, Fran. Sí, Nacho es lo máximo. Y por supuesto también nuestra gente de Wow. De De Wow. verdad, muchísimas gracias. Que ahora, en otro episodio hablamos de la Del comparación Wow, con el ahora Wow. hablamos de Wow. Pero a mí me gusta el Wow, pero escrito con Nuestro H. estudio increíble que tenemos acá en Madrid. Así es que no dejen de suscribirse a nuestro canal a través de nuestra cuenta de Instagram, @2leonesunidea. Comentar, dar like, también seguirnos en otras plataformas y bueno, por supuesto, disfrutar de cada uno de nuestros invitados, estos episodios, como el del día de hoy con Nacho, que ha estado increíble. Qué maravilla, gracias. Gracias. Si quieres vender más, crecer más y formarte para los empleos del futuro, aprende a usar tus herramientas correctas en Whiplash Academia de IA. Cursos de inteligencia artificial tipo tutoriales, además corticos, directo al grano, con ejemplos prácticos de cómo usar ChatGPT, Gemini, Perplexity, todas en el mercado laboral. Lo mejor, actualizaciones cada semana. Toma solo 15 minutos al día ser tu mejor versión. Qué bien. Ingresa hoy en whiplash.com. Y si quieres hacer este tipo de tazas, de elementos perfectos para tu empresa, esos elementos corporativos que siempre vienen muy bien, pues con Global Printed, mi querida Ana, que por supuesto estarán muy encantados de recibirlos. Miren la belleza que nos ha hecho. Entregas express, aunque no le gustan tanto las entregas express, pero las hace. Las hace, yo que se los digo. Gracias, Ana, de verdad, por 2 Leones una idea, hacerlo tan corporativo.
En WOW creamos algo más que contenido visual. Diseñamos experiencias que captan la atención, elevan marcas y transforman los espacios. Somos un estudio creativo especializado en animación 3D y CGI, enfocado en desarrollar contenido omnicanal que convierte cualquier pantalla en un punto de impacto. Desde eventos hasta entornos digitales, llevamos las ideas a un nivel donde no solo se ven, se sienten. Y eso es importantísimo, porque hoy no basta con hacerlo bien. Hacerlo diferente es hacerlo inolvidable. Estos leones tienen muchísimas ideas y quieren contarlas en este podcast, ¿a que sí? Las contaremos todas y tendremos a gente maravillosa, gente interesantísima, porque todos tienen algo real que decir. Apóyennos en este inicio, conviértanse en nuestra manada. En Dos Leones, una idea, vamos a tener esos temas polémicos tratados con elegancia para que ustedes puedan disfrutar de un rato ameno también. Ahora rugir, ¿qué digo? A suscribirse. Y a darle like y comentar.